Saludos amigos, amigas. Iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana. Hoy no nos acompañará por un compromiso de último momento nuestro querido compañero Esteban Delgado. Y vamos a darle los saludos correspondientes a un hombre también de Coloquio, el economista Alejandro Arredondo. Saludos, Alejandro. Bueno, sí, gracias por la invitación. Ale, un placer compartir contigo en este programa de la semana, Coloquio, que tiene ya muchos años ya. 40 años. 40 años. Alejandro, antes de pasar a los temas que vamos a analizar, el programa de hoy tiene como título Economía de República Dominicana en el 2024. Vamos a analizar el reciente informe del Banco Central correspondiente a los primeros 7 meses de economía en República Dominicana. Vamos a hablar de las reformas cuyos detalles se conocen hasta este momento. Pero antes quiero emitir algunas opiniones, comenzando con un tema que salió en la semana, el tema de la APP Yo Soy RD, y el tema de la preservación, la protección de los datos personales de los ciudadanos. Que compile una info personal con la cédula y otras informaciones privadas cuya información debe protegerse, es un elemento fundamental. Yo hice el primer diplomado de ciberseguridad que impartió el Banco Central, que tiene el aula cero, no solamente en la formación con los diplomados de economía, sino también que el año pasado incursionó de manera correcta con el diplomado sobre ciberseguridad. Y creo que hay que tener mucho cuidado, ya esto es fuera de lo que es el diplomado del Central, es una opinión personal de quien habla. Se debe tener mucho cuidado con eso de estar revelando detalles personales de la gente. Creo que inclusive ese es un tema que pudiera llegar, por el peligro que representa con la ciberdelincuencia, pudiera llegar inclusive a que la gente comience a reclamar en el Tribunal Constitucional que se preserven los datos personales de la gente. El peligro de que una gente conozca detalles de pasaporte, de cédula, de contratos, direcciones, todo eso es peligroso. Y yo quiero manifestar mi oposición a ese tipo de proyectos. Así como la gente no quiere estar recibiendo llamadas telefónicas de desconocidos que no son capaces de poner su identidad en los teléfonos, aunque pueden también poner un nombre falso o una dirección falsa para tratar de estafar a la gente. Creo que hay que proteger los datos y que la nación dominicana debe reclamar la preservación de los datos personales de la gente. No nos podemos emocionar demasiado con este desarrollo tecnológico, más en un mundo donde estafan desde las cárceles, estafan por cuentas bancarias, le meten una tarjeta falsa en cajeros a la gente, y precisamente eso motivó delitos a clientes de instituciones financieras y cualquier otro caso, la creación correcta de un organismo por parte de la Superintendencia de Bancos para darle respaldo a los clientes del sistema bancario, del sistema financiero que lo necesitan. Se llama ProUsuario, que es uno de los grandes pasos de la Superintendencia de Bancos. Sí, agregarle a eso, Alex, el asunto de riesgo que se corre con el avance de la inteligencia artificial, que te ponen una imagen o te simulan la voz tuya. Claro, claro.
Pero el propio Banco Central se quejó recientemente de videos falsos, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que preservar la identidad de las instituciones públicas, tenemos que preservar los datos personales de la gente, porque eso lo que pudiera es abrir una cadena delincuencial en perjuicio de esa gente que no quiere que sus datos personales estén rodando por las redes sociales. Es algo muy delicado. Quiero felicitar al presidente de la República, Luis Abinader, con el motivo del primer aniversario de la rueda de prensa La Semanal. Independientemente de cualquier cosa que se diga, La Semanal es un espacio para hablar de temas de interés de la nación y es una tribuna que hay que preservar, naturalmente haciendo preguntas de calidad, respuestas de calidad, respuestas que tengan el respeto a la prensa como también a la figura presidencial. Saludamos ese primer año de La Semanal del presidente de la República. Quiero hacerme eco también en la semana de que el Ministerio de Turismo está buscando una investigación sobre una agencia de viajes, de vacaciones, acusada de estafar ciudadanos, incluyendo figuras de importancia de este país. Señores, las estafas están cansando a los dominicanos. Cuando no es una estafa de este tipo, aparece una estafa piramidal que le hace daño a la imagen del sistema financiero dominicano. Por lo tanto, la gente tiene que enterarse cuáles agencias de viajes cumplen y están autorizadas por el Ministerio de Turismo y los organismos del Estado. Yo la semana pasada le decía a Esteban Delgado, aquí en el programa, que un párrafo importante de la ley de lavado de activos y que se ha hecho mucho énfasis en la formación de los cooperativistas, es que cualquier transacción que haga cualquier ciudadano debe conocer con quién la está haciendo. Quién está comprando una casa, quién está haciendo esto y lo otro, para darle transparencia y cumplir con una ley sobre el origen de fondos. Sí. Porque aquí hay muchísima gente que, como dice Juan Cruz Trifolio, eran arracabacas y semana aparecen con unos vehículos de lujo. De alta gama. Cuentas bancarias. Y hay que conocer el cliente. Eso se le llama en la ley 155/17 la debida diligencia. La debida diligencia. Y por eso hay un oficial de cumplimiento en las cooperativas que tienen el contacto con la autoridad ante cualquier sospecha de cualquier persona que con dinero sucio quiera hacer una operación X. Señores, la autoridad portuaria y todos los organismos públicos están obligadas a ofrecer las informaciones solicitadas a través del acceso público, que es una ley. Yo digo que ningún funcionario, llámese como se llame, tiene el derecho de ocultar información pública. El gobierno no es más que un organismo de información pública. Yo recuerdo cuando Balaguer y cuando don Antonio Guzmán, aquí se publicaba el presupuesto nacional. Después hubo un invento en el Ministerio de Hacienda, dejaron de publicarlo y el país no sabe a qué contratista le pagan, cuál es el gasto de inversión. Un documento que le sirve a los economistas para calcular
todos los ejercicios económicos que quiera hacer. Dejaron de publicarlo y eso no es un acto de transparencia. Señores, el narcotráfico sigue moviendo dinero sucio en República Dominicana. Cada vez que ocupan una tonelada de cocaína, eso indica que mucho el dinero que mueve el narcotráfico. Entonces, hay narcotráfico por las costas de Bayahibe, por las costas de Oviedo, Barahona, Pedernales, y no le han dado vacaciones a Asua y a las costas de Baní con el narcotráfico. Y los economistas tienen el reto de hacer su ejercicio con la droga decomisada, de cuánto mueve el narcotráfico en caso de que esa droga no sea decomisada. Eso es material de información. ¿Qué mueve el microtráfico de la droga que llega a los barrios, que dejan en el país y la gente quiere vender en los barrios? La economía, eso motivó la ley de lavado de activos. Por eso hay controles, que la gente no puede estar depositando más de una suma determinada en un banco a menos que le llenen un formulario. Entonces, el narcotráfico y la economía, un tema del 2024. Qué bueno que están proyectando para fines de año el incremento de la producción de pollo a 21.8 millones de pollo. Y yo quiero decir que es ridículo que un ministro atribuya el incremento del precio del pollo. Yo no voy a mencionar a ese ministro porque no me interesa, pero sí digo lo que él dijo, que el incremento del precio del pollo y el tamaño del pollo están vinculados a la compra de pollo que la gente refrigera en sus hogares. Por favor, es un argumento muy ridículo. El precio del petróleo acaba de despedir el mes de agosto. Hay muchas cosas en el mundo. El petróleo es un tema. Finalmente, vamos a hacernos eco de dos temitas rápidos. Un grupo de economistas, Magín Díaz, Juan Ariel Jiménez y Jaime Aristia Escuder, hablan de una reforma equilibrada que no solamente se concentre en el dinero a recaudar, sino el impacto que tenga esa reforma en los sectores productivos del país. Ahí está Magín Díaz hablando de un déficit de un 5%. Si calculamos que cada punto del déficit motivaría una recaudación entre 75 y 80 mil millones de pesos, estamos hablando que no es fácil recaudar todo ese dinero con una reforma fiscal en la actual situación que está viviendo el pueblo dominicano y donde hay reforma laboral, hay un planteamiento ahí de la CEPAL para crear una fórmula con el asunto de la cesantía. Demasiados temas económicos en este 2024. La demanda de energía a finales de agosto aumentó tiempos récord por encima de los 3.700 megavatios, acompañado de apagones molestosos y además con las alzas en las tarifas no, en las facturas eléctricas, que la gente se está quejando. Y agosto fue despedido por el incremento de la reducción de la tasa de política monetaria del Banco Central, que la disminuyeron de un 7 a un 6.75%. Alejandro, saludos de nuevo. Sí, saludos. Bueno, un buen resumen de noticias, muy importante. Y vamos, esa la más reciente, que el Banco Central reduce de 7 a 6.75 la tasa de política monetaria para el mes de septiembre. Siempre se
es así para el próximo mes, la reunión del comité. Sí, la medida se adopta para que se aplique en el próximo mes, correcto, posterior a la medida. Correcto, y ahí el banco se adelanta, el Banco Central, las autoridades monetarias se adelantan a una posible reducción de la tasa de interés que se debe producir en el mes más adelante que por la Reserva Federal, ya que en la reunión de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nos dio pistas para que se redujera esa tasa de interés en los Estados Unidos, que se ha mantenido por mucho tiempo en los Estados Unidos. Mira, la economía ha dado señales. Aquí hubo recientemente una queja por el impacto de una mezcla de problemas, el problema de un ajuste sin autorizarlo en el encarecimiento de las facturas eléctricas, hablándose hasta el 7º mes del año de que hubo personas y empresas que recibieron prácticamente el doble en la facturación eléctrica, pero también en esos 7 meses se habló mucho del costo del dinero. Sí. Y aquí en Su Mundo, en el almuerzo de Su Mundo TV, estuvo recientemente Eliseo Christopher hablando del impacto del costo del dinero en la industria de la construcción, pero también habló del costo del dinero Leonel Castellano en el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicia más reciente sobre el costo del dinero y otros factores en la economía dominicana. El trayecto hacia el al recién iniciado cuarto trimestre del año, septiembre, diciembre, es propicio para ver cómo dinamizamos la economía, porque el presidente de la República habló de una meta al 2036 para duplicar el crecimiento del PIB, pero para lograr eso hay que corregir, Alejandro Arredondo, muchos problemas que no afecten ese crecimiento. Sí, muchos problemas que deben de implementar reformas económicas, reforma laboral, reforma fiscal, reforma de la seguridad social, reforma en el comercio, también para nosotros en esta nueva ola de reforma crear las condiciones necesarias para que la economía sea sostenible y alcanzar esa meta. Algo que mencionas, Alex, sobre los invitados que tuviste en el almuerzo de Primicia y el multimedio Su Mundo con Christopher y el señor Leonel Castellano, es que las tasas de interés, el encarecimiento del dinero, la tasa de interés han subido mucho. O sea, la tasa de interés activa, que es la que se le paga a los bancos por los préstamos de consumo, por los préstamos hipotecarios, han subido en un punto. Sin embargo, la tasa pasiva, es decir, la que las entidades de intermediación financiera le pagan a los ahorrantes y a los depositantes, se han reducido. O sea, entonces el Banco Central tiene que ponerle ojo a este asunto, porque esto encarece el dinero y perjudica a los ahorrantes. O sea, se da un doble efecto. Alejandro, aquí hay una mezcla que yo quiero explicarla. En los primeros 7 meses de este año, el dólar llegó casi al 60 por 1. Eso nada más hay que verlo. Después que el pueblo se acostumbró a comprar dólares hasta 54, 55, el dólar comenzó a encaramarse. Y no importa que digan que el Banco Central tiene reservas por encima de los 15,000 millones de dólares. No importa que digan que el turismo va a generar más de 10,000 millones.
no importa que hablen que las remesas por encima de los 10.000 millones y la inversión extranjera por encima de los 4.500 millones y que las exportaciones de zona franca terminen sobre los 8.000 millones en el año 2024. Al pueblo lo que le interesa es que el dólar no suba. Pero si el dólar sube y tenemos una reducción en el interés que se le paga a un depositante que lleve dinero a una institución financiera, que para ser positivo siempre tiene que estar por encima del nivel de la inflación. Claro. Pero si a nivel de la inflación el Banco Central habla de rango meta de entre 4 y 5%. 3 y 5. Bueno, entre 3 y 5. Sí. Pero si es 3, entonces es menor. Sí. Pero si el dólar sube y los intereses por el dinero que lleva una persona, cualquier institución, disminuye, que es lo que le lleva la liquidez al sistema financiero para que recoloque el dinero y entonces le pague el interés a la persona que lo deposita o a la empresa. Entonces, ¿tú no crees que realmente eso pudiera afectar el ahorro del país? Sí, claro, lo afecta porque entonces se encuentra el depositante o el ahorrante encuentra una desmotivación a ahorrar, y lo que entonces hace es que verifica cuál es la tasa de interés que está afuera, compra los dólares aquí y lo invierte en instrumentos financieros. Entonces demanda, le mete presión a la tasa de cambio. A la tasa de cambio para tratar de preservar su ahorro. Sí, claro, para mantener el valor de sus ahorros con la tendencia de que el dólar aumente. Mencionabas, Alex, de que el dólar llegó a colocarse a 60. A casi 60. Pero luego hubo una apreciación del peso, alrededor de un 3 o un 5%, y fueron de las medidas que implementaron las autoridades monetarias para combatir la inflación, para cuando estaba la inflación, eso fue el año pasado, para reducir la tasa de inflación, cuestión de que la moneda extranjera costara más, y entonces reducir las importaciones de bienes. Mira, vamos a hacer un cambio, vamos a recibir, al final tú y yo vamos a tener otro tiempo para analizar los temas. Vamos al cambio y vamos a recibir en un momentito a un hijo de allá, de Elías Piña, que estuvo por Panamá recientemente, Pedro Matos. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana, vamos a saludar a Pedro Matos, quien retorna desde Panamá y además hoy va en el segmento Impuestos y Negocios a hablar de la inteligencia artificial y los negocios, y creo que al final hablaremos unos minutos ahí sobre el tema de su visita a Panamá. Saludos, Pedro. Saludos, Alejandro, Alex, al pueblo dominicano. Cuénteme, ¿qué es lo que usted tiene con la inteligencia artificial? A usted lo están acusando de ser un hombre muy tecnológico. No, lo que el segmento es impuestos y negocios. Claro. Lógicamente, si hablamos de negocio, hay que hablar de industria. La industria es el área que pone a competir al país a nivel nacional e internacional. Entonces, hemos pasado rápidamente para hablar de manera rápida de la primera, segunda y tercera etapa industrial a la cuarta, que es una combinación. La revolución industrial, de la automatización de los procesos. Es una combinación entre la parte eléctrica y la automatización digital, como bien usted plantea. Lo que quizás nos está agarrando fuera de base es lo que viene ahora, que es la quinta, que es inteligencia artificial. El Banco Mundial hizo un estudio y ahí se determinó que la oferta de personal técnico en materia de robótica y digitalización luce un poco ralentizada. Es decir, nosotros no estamos compitiendo con la oferta de personal calificado técnicamente y en actitudes para abordar el tema o ocupar los puestos de trabajo
que tiene que ver con ese aceleramiento en que se mueve la industria ahora mismo para poder competir. Es decir, si el vecino A me impone una empresa que yo estoy moviendo casi todo con robótica y me estoy ahorrando mucha mano de obra, como decimos popularmente, como dicen los economistas, entonces estaríamos hablando de que ese vecino que está pagando menos costo por la mano de obra y está utilizando la robótica, me va a producir una pieza mucho más barata y quizá con la misma calidad, y eso me pone a mí en desventaja. ¿Qué queremos decir? Que la industria dominicana tiene que acelerar el paso e ir transformándose rápidamente de la parte digital y electrónica solamente, ya a ir entrando a la robótica. Ahora bien, todo esto tiene retos. Y dentro de los retos está, aparte de las áreas que puede abordar, que es el área de oficina, el área de tecnología, la planta de producción, hay que abordar el tema de la seguridad. Por ejemplo, hay países que ya han arrancado con el tema de seguridad y ellos han abordado el tema de lo que usted mencionaba ahorita, hermano Alex, de los rasgos faciales a través de las cámaras, que de hecho juega un papel importante porque pueden detectar cualquier asunto o pueden colaborar con cualquier asunto de seguridad pública. Sin embargo, hay unas normas que deben aplicar, por ejemplo, que no sea discriminativa. Tú no puedes utilizar este sistema para agrupar personas por religión, por preferencia sexual, por afiliación política. O sea, esas reglas deben estar claras, igualmente que los sistemas para proteger, dicho sea de paso, los sistemas de inteligencia artificial con los ataques de cibertecnología, es decir, cuidarse de que esos sistemas no sean dañados o sean utilizados para otro tipo de objetivo, como pudiera ser la delincuencia. La ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia. Entonces, en República Dominicana tenemos que ir avanzando en ese sentido y las instituciones que se encargan de ese tipo de regulación deben arrancar aceleradamente, porque mientras nos retargamos nosotros hablando del código laboral, del código tributario, entonces el mundo se nos va adelante. Esos temas ya, señores. ¿Qué mezcla, Pedro Mato? ¿Qué mezcla de temas tenemos? Mire, ¿cómo que se llama lo de la DGI? Tenemos las impresoras fiscales. Que avanzó hacia facturación electrónica. Avanza hacia facturación electrónica. Sí. Ahora, cada quien defendiendo lo suyo, reforma constitucional, reforma laboral, pero estamos juntando demasiado cosas, inteligencia artificial, una iniciativa ahí que daría a conocer los datos personales de la gente. Y yo pienso, Pedro y Alejandro, hay una palabrita que yo escuché en la UAS, que dicen, la gente dice, hay que utilizar la cabeza para tomar decisiones. Pero en la UAS en aquellos tiempos, en los tiempos en que yo veía que freían unos sándwiches que freían unos huevos para unos sándwiches con unos vegetales y una cosa, en las calles de la UAS, decían, señores, hay que utilizar la mamerria para actos inteligentes. Aquí hay que sentar a los protagonistas de la nación para no juntar una piña colada de temas con un fruit punch. Tenemos que ir haciendo las cosas en la medida de las posibilidades, porque estamos juntando los apagones, la alta facturación eléctrica, el caos con el problema de la educación mental, salud mental, violencia, atentado contra la adolescencia. Pedro, yo creo que nos vamos a volver locos con tantos temas. Yo lo que creo es que hay temas, y eso es importante que lo tomen en cuenta, lo que llevan la agenda de la nación. Y los ministerios que les corresponde, en este caso, Industria y Comercio, que hay temas que tienen que ver ya con el engranaje empresarial, que los actores deben reunirse y ya deben darle
por lo menos un respiro. ¿Como cuáles, Pedro? Mire, hay una presión con lo que le llamamos la competencia de mercado, productos con buena calidad y a precio competitivo. El enfoque debiera ser cómo nosotros nos enfocamos ante un gigante como China. Cómo nosotros nos enfocamos hacia el mercado que nos exige más, que es Estados Unidos. Cómo somos competitivos. En vez de estar tratando esos temas, como es el tema de la inteligencia artificial, legislar para ver cómo vamos a entrar en esos temas. El tema de la formalización también. Hay temas, por ejemplo, como la formalización. De empresas. De empresas. Sí. Es decir, tenemos más de un 60 o 70% de empresarios que trabajan de manera informal, microempresarios. Sí. Entonces, es un tema que deben ya terminarlo. Buscar la manera de que más empresarios se acojan a la formalización. Pero pero que se necesita algún incentivo para que empresarios que están en la informalidad pasen a la formalidad. Y yo creo que uno de esos incentivos puede ser otorgarle líneas de crédito a tasa de interés baja, también otorgarle también algún tipo de exención fiscal. Bueno, el tema de la reforma ya entró, se está moviendo, y yo lo que entiendo es, y hemos sido reiterativos en eso, que un incentivo es ponerle un impuesto único a través de la venta, único, y eliminar los otros, para la microempresa y personas físicas que hagan negocio. Es decir, olvidarse del anticipo, olvidarse del 1% de los activos, olvidarse del 1.5% de las ventas y asignarle 1% a las ventas. ¿Para qué? Para que le sea atractivo y no le tenga temor, porque ese es otro tema. Señores, el empresario joven y el microemprendedor le tiene miedo todavía al pago de los impuestos. Entonces, aunque la Dirección General de Impuestos Internos ha hecho un esfuerzo y poco a poco se ha ido perdiendo ese temor, pero la complejidad sigue creando temor, y eso es bueno que se sepa. Y la burocracia, la parte administrativa que implica. El tema de demasiada burocracia en este país. El tema del Código Laboral. Ese es un tema ya que los empresarios, el gobierno y las clases sindicales deben ponerse de acuerdo para que nos enfoquemos en el tema que estamos hablando hoy. O sea, las industrias son las que crean empleo de calidad, que es un discurso suyo, hermano Alex. Si queremos empleo de calidad, tenemos que seguir fortaleciendo el sector industrial. Y una forma de fortalecerlo es resolver esos temas y enfocarnos en apoyar a nuestros industriales para que den el paso gigante hacia la inteligencia artificial, hacia la robótica, para crear productos más competitivos y que puedan. Señora, hay países pequeños que compiten con los grandes, como el caso de Corea, como el caso de Japón, señores, como el caso de Israel a nivel de tecnología, entre otros países. Entonces, ¿por qué República Dominicana no puede ser competitivo? ¿Por qué el ITLA es un solo? Aquí debiera haber un ITLA en cada provincia. El ITLA es un modelo. Debiera haber uno, claro. No, pero debiera haber uno en cada provincia. No, pero mira, aparte del ITLA, y yo quiero decir aquí que yo he puesto a invitación junto con Percio Maldonado y junto con Miguel Franjul en eventos del Infotec. He puesto yo. El Infotec, el ITLA y los Politécnicos para mí son los tres grandes pasos revolucionarios que se ha producido en este país, Pedro Mata. Santiago, tú sabes la cantidad de industria que tiene Santiago y el Cibao Central. Sí. Entonces, el Cibao Central, señora, debiera estar lleno de ITLA y lleno de Infotep, pero con unos programas basados en la exigencia del mercado. Sí. El director de Infotep sí habló. La Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas también es otro paso que reconocemos. Exactamente. Porque aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que no llegan a la universidad, bueno, pero pueden desarrollar una carrera técnica vocacional, que hace falta muchos técnicos aquí. Tú ves, por ejemplo, la UAS. La UAS tiene, mi alma mater, tiene que relanzar la facultad de ciencia, de agronomía y veterinaria, la industria láctea. El país invadido por los lácteos importados.
Tenemos calidad aquí para hacerlo. Y el otro escollo para las industrias es la energía eléctrica. Claro. Ese es un mar de fondo. Mira, te imponen el valor que quieran. Te dicen que no hay contador. Una microempresa recién instalada, sin equipo de consumo alto, te mandan una facturación de este tamaño, ¿verdad? Abusivamente, estimada esa. Estimada, corte eléctrico. Abusivo. No es un problema de un cliente que no haya contador, señores. Así es. Si usted no tiene contador, déjele la luz gratis hasta que usted tenga contador. Pero Alex, usted está cobrando. a plantearlo aquí, yo creo que es muy buena idea. Yo lo planteé aquí. De que los usuarios trajeran sus contadores importados. Certificados. Entonces, hay temas, y que se lo vayan descontando hay el valor. temas donde el gobierno tiene que tomar decisiones. La EDE no puede seguir así. Mira, voy a plantear, Pedro, para que pasemos rápidamente a lo de Panamá. Sí. Oiga lo siguiente, un plan de 5 millones de clientes de las EDE que no tengan medidores, que así como compran un celular, que compren sus medidores y que con la factura se lo vayan pagando poco a poco en un plan, y así no endeudamos el país buscando cuartos para comprar medidores y transformadores. Sí. La serie que lo asuman como un crédito Para gobernar el país se necesita capacidad y creatividad. Pero ese es un tema país. Ustedes se han imaginado qué país va a ser competitivo a nivel industrial si el sector eléctrico no responde. Pero si vemos la Lincoln lleno de carros, ¿cómo se llama la marca? De alta gama. Carro de alta gama. Maserati. ¿Cómo no vamos a resolver un problema de nación como lo que estamos hablando aquí? Así es. Pedro Mato, ¿qué fue lo que le pasó a usted en Panamá? Mire, el tema de Panamá yo lo traigo porque este es un país donde las mujeres y los hombres de negocio generalmente viajan a Panamá, viajan a otros países. Entonces aquí hay varios actores. Está el gobierno, Cancillería, el derecho internacional, y están las funciones que hacen los departamentos de migración. Panamá hizo un cambio, y es que antes tú podías viajar, no hace mucho, con la visa norteamericana o la visa panameña. ¿Qué sucede? Ellos hicieron un cambio donde plantean que para tú viajar con la visa norteamericana, tú debes haber usado esa visa en Norteamérica. Cosa extraña, porque cosa eso la gente no lo sabe. Y otra cosa es Panamá. Ahora, el ciudadano común y corriente, el hombre de negocio que vive hasta el cuello trabajando, no tiene conocimiento de ese tema. Entonces, las agencias de viaje, cuando tú vas a comprar un ticket, te piden visa de Panamá o visa norteamericana. Pero no te advierten que esa visa norteamericana tiene que haber sido usada. O sea, haberle dado entrada. Haberle dado entrada por lo menos una vez a Estados Unidos. ¿Eso le generó problema a usted? Entonces, cuando tú entras a Panamá, que fue el caso mío, tú te encuentras con un oficial de inmigración que te pregunta que cuál fue la última vez que viajó a Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos con Panamá? O sea, yo no soy soberano, Panamá no es soberano. Entonces, si tú le dices que viajaste en una fecha con una visa anterior a la última que tú tienes, norteamericana, te devuelven. Y ese fue el caso mío. Aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas me dijeron que todos los días devuelven 10, 12 y 15 personas con esa situación. Eso es un abuso. Ahora, y Panamá inclusive, que se le da de que tiene buenos vínculos con los dominicanos, debería anular la visa a los dominicanos. Entonces, y punto. Ese es el tema. Señores, usted tiene dos opciones, o visa panameña o visa norteamericana. Claro. No ponerte el requisito de que tú tengas que haber viajado con esa visa, porque ese es un tema que nadie domina, incluyendo las agencias de viaje. Ahora, las agencias de viaje, atención turismo, Ministerio de Turismo, debe exigir a las agencias de viaje que le pida al ciudadano dominicano los requisitos acorde con la exigencia de cada país, que tienen el derecho soberano, bajo las normas del derecho internacional, a decidir lo que ellos quieran. El otro tema es, señores, Panamá es antidominicano. Y lo digo públicamente para que el gobierno lo sepa. Ni siquiera te buscan la manera de ver realmente si tú calificas para una dispensa. Claro. Porque en el caso mío yo no entré sin visa. Yo entré con una visa que lo único que tú no habías viajado recientemente a Estados Unidos. Sí, pero no hicieron nada para una dispensa. O sea, nada. Te devolvieron. En absoluto. Y
Ni siquiera preguntaron si yo tenía vínculo en Panamá. Donde yo tengo 2 sobrinas panameñas y un hermano mío residente en Panamá, ciudadano. Entonces, al gobierno dominicano, que por favor el presidente Luis Abinader, que le da un trato especial a Panamá y tiene buena relación con el presidente panameño, que resuelvan esa situación, porque déjeme decirle que a Panamá yo no vuelvo. Si el hermano mío tiene un problema y muere o está enfermo, tendré que volver. Pero si es por mí, Panamá que se olvide de mí, porque el trato que me dieron fue un trato humillante, un antihumano y con una prepotencia y una altanería que yo no sé realmente cuál es el nido que se cree Panamá en el mundo. O sea, ¿cuál es el lugar realmente que ellos entienden? Panamá debe pedirle excusa a Pedro Matos, un abuso. Señor presidente, le sugerimos atención a lo que Pedro Matos acaba de denunciar, que le hicieron en Panamá. Habló un dominicano con derechos a reclamar sus derechos. Vamos al cambio. Pedro Matos. Retornamos con los minutos finales con Alejandro Arredondo. Bien, amigos y amigas, el final de coloquio en este día. Alejandro, el cuatrimestre septiembre-diciembre 2024 amerita de muchas cosas. Ha sido un año con sus pros y sus contras en materia económica, pero hay que prepararse para despedir el año 2024. Hay un tema, por ejemplo, que ha desaparecido de los medios de comunicación, el tema del relanzamiento de la producción porcina en las provincias del país. En este año, una libra de chicharrón ha llegado. El chicharrón es un producto que participa activamente en la economía dominicana con la capa de cerdo, con el mofongo, con la gastronomía, los restaurantes, platos típicos, hasta 600 pesos, igual que la libra de puerco asado. Yo creo que el gobierno debe estimular la producción de cerdos para además disminuir esas importaciones de carne de cerdo que fueron motivadas por la enfermedad esta famosa de la peste porcina africana. Sí, por segunda vez. Pero además debemos retomar la producción de vegetales, de víveres, de todo lo que el dominicano consume en el fin de año, hasta jengibre, noches de jengibre. Sí, mira, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, Alex, porque incentivar la producción de cerdo para este periodo ya final de año, cuando se demanda mucha carne de cerdo para las Navidades. Entonces, y evitar que se encarezca el precio de la carne de cerdo, igual que la carne de pollo, de manera que estamos a tiempo para que incentivar esa producción, incrementar la producción de carne de cerdo. Mira, el año pasado yo participé en un encuentro con la Asociación Dominicana de Avicultura y a mí me gustó. En el mes de diciembre del año 2023, el país tuvo una producción de 26 millones de libras de pollo. Y menciono el pollo porque hay que aumentar la producción de pollo y tener una reserva refrigerada para inclusive que haya pollo al inicio del año 2025. Creo que uno de los productos más usados en el periodo final de cada año, el guineo, cuando comienza el otoño, es decir, del 1 de octubre al 21 de marzo, cuando termina el invierno, el guineo y el plátano, que son musáceas, suben de precio. Sí. Hay cientos de pequeñas industrias que se dedican a elaborar pasteles en hoja. Sí, es otro elemento y que tiene un peso de encadenamiento productivo
que a Primicia le encanta abordar esos temas. Un sazón de rancho arriba, natural, con todos esos ajíes, morrones. Tú sabes que la ruta de Juan Adrián, rancho arriba, la ruta del cilantro fino y del cilantro ancho, conjuntamente con el tomatito, con el ají cubanela, con el ajo de Constanza y con otros componentes, se hace ese sazón natural dominicano. Y junto con la vija, y junto con la cúrcuma, y junto con la uyama criolla le dan ese color amarillo al pastel en hoja, que durante todo el año se come la gente. Se come, pero se incrementa, se incrementa en diciembre, porque se acompaña con la cena de Navidad, también hay que incrementar la parte no solamente del guineo, ¿vale? También, la de remolacha, la de zanahoria, también, porque dice pastel en hoja que es de plátano o de guineo, pero también se le echa yautía. Pero también hay pasteles ahora mismo hay una mezcla de pasteles diferentes. Sí. Pasteles de harina de maíz, pasteles de yuca, sí. Pasteles el tradicional de guineo y yautía. Sí, son muchas empresas de manera artesanal que funciona en toda la geografía nacional. Mira, por ejemplo, San Pedro de Macorís tiene dos empresas. Una se llama Pasteles San Pedro, sí, y la otra Pasteles Amable. Amable, sí. Que forma parte de la identidad de ese prestigioso pueblo, que además tiene en el malecón de San Pedro de Macorís la elaboración de platos de origen cocolo. Sí, porque ahí se asentó una población cocola. Con la industria azucarera. Con la industria azucarera que vino procedente de las islas del Caribe. Entonces hacen unos yaniqueques de tamaño más reducido que el yaniqueque que hay tipo long play en Boca Chica, Juan Dolio y Guayacanes. Pero San Pedro de Macorís utiliza mucho también el molondrón en platos cocolo. Y yo creo que el final del año 2024, que hemos hablado de tantas reformas y tantas cosas, debemos reencontrarnos. Yo recuerdo que en una ocasión, Circe Almanzar, siendo vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, me recibió en una mañana en el ARD con un chocolate con un toquecito de ron blanco. Sabroso. Y entonces, aquí tenemos el ron blanco. Sí. Y en una ocasión, don Alejandro Grullón me invitó a comer en un rancho que queda más allá del famoso proyecto que hay entre La Romana y San Pedro de Macorís, de las Cuevas de la Maravilla. Ah, sí, eso es sensacional. Más allá, sí, en un rancho Cumayasa. Rancho Cumayasa, sí. Don Alejandro y yo éramos grandes amigos. Sí. Me dijo, Alex, vamos a comernos un moro de habichuelitas negras con carnes dominicanas. ¿Y tú sabes cuál fue el licor que tomamos ahí? ¿Cuál? Por eso que estoy hablando de reencuentro. Licor de guavaberi, sí, con el toque del ron blanco dominicano. Sí, guavaberi, que son la bolita esta, sí. Por eso ahora también de los vinos moscatel, de productos de fabricación nacional. Sí, incentivar esa industria, como dije antes, esa industria artesanal, y también muchas industrias que están formalizadas y otras que no están formalizadas, incentivarle esa producción. Mira, ahí en El Pino, ahí cerca de la carretera que divide la autopista Duarte Odroba para San Francisco de Macorís, hay una serie de jóvenes que hornean cerdo con sazón dominicano. Hay una ruta de cerdo entre Moca y Salcedo rellenos de moro. Sí, porque en Mocas hay una gran producción de carne de cerdo, de gran tamaño también. Y en Tamboril
que era el plato preferido, lo dijo Carlos Estrella de Cosa del País aquí en Coloquio. En Tamboril también son unos expertos con los puerco asados, pero en una ocasión en Tamboril se inventaron un puerco relleno con carne de chivo y con moro negro, Wow. que prácticamente le provocó una locura gastronómica de tanta sorpresa a mi inolvidable amigo Freddy Veracoy. Oh. El país está lleno de talento. Otros van a Sí, ser solamente que hay que explotarlo. Muchas veces los gobiernos no se dan cuenta, o las autoridades municipales, vamos a decirlo así, parrilladas. las autoridades municipales deben de crear esas ferias para darla a conocer, una feria de los tipos de carne de cerdo, de pastel en hoja. Así, sí. Cosas dominicanas. Sí, porque eso también atrae a los turistas, porque los turistas no se quieren cerrar en un hotel, sino que quieren conocer, tener contacto con la gente. Esa es la visión del turista. Así es. Bueno, vamos a esperar que el año 2024 termine con ese abrazo de lo nuestro, de la producción nacional. La próxima semana será otra semana para Coloquio, el programa económico de la semana, y termino con la expresión que Esteban Delgado siempre utiliza: que Dios bendiga al pueblo dominicano. Así Hasta la es. próxima.